Muy buenas a todos, al habla Z, y estamos en el Hablemos de Koku no Hito, The Climber, el escalante, el escalista, el escalador. Supongo que es el escalador. Si tuviese una traducción al español sería el escalador, ya saben que yo leo en inglés. Pero bueno, no sé, me gusta decir el escalante y el escalista, no sé por qué, soy absurdo, ¿vale? Bienvenidos a un manga muy curioso que de nuevo he descubierto gracias a Kanji. Les estoy haciendo una promoción tremenda para las 10 visitas de las que suelen caer en estos vídeos. Nada, pero fuera de coña, o sea, de verdad que no es por promocionar una página, no tengo... Vale, no he invertido nada. Simplemente es una página que me gusta mucho porque verdaderamente he descubierto un montón de cosas, un montón de mangas nuevos y animes nuevos gracias a esa página. Y honestamente se siente muy bien cuando encuentras una de esas obras que de verdad dices, esto ha pegado, como fue Frisia, que creo que hablamos de él hace 2 semanas. Y en este caso, Koku no Hito ha estado cerca de pegar y se ha parado un poco. Pero bueno, vamos a empezar con absolutamente todo lo que este manga hace bien, porque aunque sí que es verdad que es uno de esos mangas que he descubierto por Kanji, como digo, es también uno de ellos que la gente te recomienda un montón y que oyes hablar de él simplemente por mera popularidad, porque es uno de esos mangas que honestamente se podrían convertir en un manga muy de culto cuando hablemos de él dentro de 10 años, ¿vale? Porque creo que ha tenido un golpe bastante duro en ciertas comunidades de manga. Pero bueno, como estaba diciendo, vamos a empezar hablando de lo que en mi opinión es, creo que el vehículo introductorio y lo que va a llevar la obra hacia adelante, que es un poco raro decirlo de esta manera, pero creo que esta obra la hace más el tema que lo que yo considero el vehículo principal, que es el protagonista, el personaje, Mori Buntaro. Mori es básicamente un chico que justo acaba de llegar de otro colegio y que todo el mundo lo trata como el marginado. Es decir, es ese chico que no se relaciona con nadie, que simplemente está encerrado en su mundo, ¿no? En su pequeño pupitre de clase, ¿vale? Y eso, no tiene ningún tipo de relación con el resto del mundo. Y desde el principio ya la gente intenta casi que forzarlo a que se relacione con ellos, lo cual te justifica todavía más esa posición que toma, el por qué no quiere hablar con otra gente, el por qué no se quiere relacionar. ¿Por qué lo primero que haces es intentar forzarme en lugar de entenderme, ¿no? Y llevarme un poco de la mano para que me relacione contigo? ¿Por qué tiene alguien que encajar en cualquier grupo? ¿Y por qué la gente que es más sociable piensa que la gente que es un poco más introvertida tiene que hablar con ellos, tiene que relacionarse? La gente sale de su cascarón cuando puede salir de su cascarón. Y ojo, estoy de acuerdo en que todos deberíamos salir un poco más de nuestro cascarón de vez en cuando, ¿vale? Cuando somos introvertidos, quiero decir, todos me refiero a yo también, porque soy muy introvertido, pero en general deberíamos hacerlo más a menudo. Sin embargo, tampoco creo que haya que forzar a nadie, ¿no? Obviamente a partir de aquí se conocen, ¿no?, determinados personajes y tal, y lo que descubre Mori llevando a cabo, no sé, un acto terriblemente imprudente, se pone a escalar hacia el techo, digamos, del instituto en el que se encuentra, ¿no? Simplemente no me acuerdo precisamente por qué me leí esto hace más de 2 semanas ya. Pero hay como determinado pique, juraría, con otro personaje y demás. Y entonces decide eso, hacer la escalada, pegar un salto, agarrarse. Y todo el mundo flipa y dice, ok, tenemos que meter a este chico al grupo de escalada. A partir de ahí descubre Mori que su vocación principal consiste en literalmente escalar. Y escalar va a ser, en mi opinión, el tema narrativo, ¿no? El tema principal de la obra. Y lo que yo creo que la lleva adelante. El vehículo para mí es el personaje, es decir, es lo que... A lo mejor no tanto el vehículo, a lo mejor estaba utilizando una mala palabra, a lo mejor es el conductor, es que... ¿ves? Ahí es todo semántica al final, donde vamos a caer aquí. Pero básicamente, ¿quién te lleva adelante, el vehículo o el conductor? Yo creo que es una mezcla de ambos, obviamente, ¿no? Porque el vehículo es lo que te permite moverte adelante, pero verdaderamente la fuerza detrás de ello, quien pone la cabeza para llevarte a alguna parte, es el conductor, ¿no? En este sentido, a lo mejor el tópico principal, que es la escalada como forma de vida, o como vida y muerte, ¿no?, que es la metáfora central del manga, es, en mi opinión, el conductor, mientras que el vehículo es Mori, ¿no? Porque él simplemente pone, ¿no?, la carrocería y el motor, y todo gira, ¿no? Todo
va sobre ruedas a partir de ahí. ¿Por qué es la escalada tan importante para Mori? Porque es una actividad que puede realizar completamente solo. Es uno de los factores principales. Él lo que quiere es estar solo. Pero más importante, no es que quiera estar solo, es que necesita estar solo, no necesita amigos. Y aquí podemos ver que hay una intención de hablar de trauma, de hablar del pasado de Mori. Y bueno, uno de los puntos principales del manga, que a mí no me han gustado, es que luego de esto no se trata, pero vamos a dejarlo porque hablaremos un poco de todos estos temas al final, pero he de decir que en la parte introductoria del manga se te presentan determinadas cosas, determinados personajes y parece que va a ir por un camino y al final termina yendo por otro, y ahora les explico por qué, porque sé que todo el mundo me lo va a repetir, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta que la escalada para Mori es muy sencillamente su forma de enfrentarse a la vida. No depender de nadie, es un acto de autosuficiencia pura, es simplemente él enfrentándose al mundo y enfrentándose a la vida sin ningún tipo de seguro de que las cosas van a ir bien. Es en cierto modo imprudencia, pero es en cierto modo el atrevimiento que a lo mejor le falta. Es entonces a donde quiero llegar. Toda esta introducción es muy bonita y está muy bien planteada, pero al final lo único que va a resultar verdaderamente importante va a ser la escalada, ¿no? Que es, como digo, el tópico principal. Porque todo lo demás se va dejando de lado, y esto es porque principalmente al principio son Yoshio Nabeta en los volúmenes 1 y 2 quienes se encargan de la historia, luego es Hiroshi Takano quien se encarga de la historia en los volúmenes 3 y 4, y después es Shinichi Sakamoto, el autor principal, que es principalmente quien dibuja y quien hace la historia, el que se encarga del resto de volúmenes. Esos son 13 volúmenes que corren a cargo de Sakamoto, mientras que el resto corren a cargo de 2 autores distintos. Y esto es tremendamente importante porque, como digo, esos 4 primeros volúmenes parece que van a ir por una parte, pero poco a poco después se va moviendo por otra parte que es un poco más adulta, un poco más madura, aunque también se da por la consecuencia de que el personaje crece. Ahora, dejando de lado eso, vamos a volver, como estaba diciendo, a la metáfora central, al tópico principal, que es la escalada. La escalada como vida, la escalada como muerte, ¿no? Como ya les había comentado, meten a Mori en un grupo de escalada y en determinado punto lo llevan a competir, ¿vale? En una pequeña competición a puertas cerradas y demás. Y lo está haciendo súper bien hasta que le piden que ponga la cuerda en determinado punto y decide no hacerlo y subir sin la cuerda. Obviamente Mori es capaz de hacer esto, sin embargo es terriblemente peligroso y lo descalifican. Aquí es cuando conoce a un personaje por fuera y vuelve a pasar lo mismo, que ese personaje no aparece hasta el final. Quiero simplemente comentarlo para luego hablar de ello más en profundidad más adelante. Ahí es donde se trata un poco la idea de la comodidad como limitación. Mori tiene que trabajar en equipo, Mori tiene que trabajar con la comodidad de que hay alguien que lo va a salvar, pero es precisamente eso lo que lo limita mentalmente. No se siente a gusto porque no se siente verdaderamente solo. Desde un punto de vista relativamente literal, la escalada es una forma simplemente de dejar el cerebro ir. Es una forma de no pensar, es una forma de no pensar en el trauma, no estar pensando en aquellos recuerdos que tienes, en los problemas que tienes o que tuviste. Es simplemente volver a empezar como en un blank slate, ¿no? Este rollo de la tabla rasa, ¿no? Sobre la que vas luego modificando poco a poco, vas aplicando arañazos. Sin embargo, creo que hay algo muchísimo más profundo y es lo que verdaderamente me ha gustado de este manga, que es que trata la escalada como el mero acto de vivir. Tienes que entender el alcanzar el pico como una forma de superar tus problemas. La escalada es una forma de ir enfrentándote a lo que te va presentando la propia vida. De esa manera, subir a la cumbre es superarlo todo, pero si algo pasa mal, caes y puedes morir. Y es, como estoy diciendo, una metáfora tremendísimamente directa de vivir, sin más. Tienes pequeños problemas y determinadas dificultades y obviamente vas cargado y en climas totalmente inestables. Sin embargo, esta gente aprende a vivir bajo esas condiciones porque tienen que aprender a vivir para llegar a la cumbre. Y es una forma de establecerse en aquella gente que tiene determinados problemas mentales, que tiene determinados problemas a la hora de entablar relaciones sociales, y todo cuesta considerablemente más. El clima es inestable, es una forma de decir, me azotan los vientos del trauma o del pasado, por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir,
Lo más interesante que tiene Boku no Hero es que utiliza esta metáfora de la cumbre, de la escalada, ¿no? Y de la caída, no como algo totalmente literal de lo que le puede pasar a una persona, que en ese sentido está bien como manga, ¿no? Sino que lo utiliza literalmente para presentarte un viaje en la vida. Es en los últimos capítulos, de hecho, que se ve una parte muy clara en la que se establece como una especie de dualidad entre la vida que está teniendo Mori y el tener que dar el siguiente paso, y que sí, de nuevo, las cosas parecen imprudentes y parece que no se están pensando lo suficiente y pareces estar yendo a lo loco. Y lo mismo pasa en la escalada, parece que sí, me tengo que arriesgar, tengo que hacer esto, pero o lo haces o te mueres. Es el único camino disponible que hay para ti, así que todo lo que puedes hacer es darlo correctamente y seguir hacia arriba. A partir de aquí, Mori se empieza a dedicar a trabajar, deja básicamente los estudios, el trabajo que tiene es a tiempo parcial, y hay determinados problemas que le atosigan a partir de aquí, como que lo echan del trabajo y demás. Sin embargo, vive con absolutamente nada, lo mínimo, porque todo lo que hace es guardar dinero para poder ir a escalar la montaña más difícil del mundo, el K2. Es aquí cuando vemos a ese Mori más introspectivo, pero también más solitario, hasta el punto de que no quiere ir con nadie. Él quiere hacer las cosas solo. Sin embargo, el K2 es una montaña terriblemente peligrosa, y lo más sensato es ir acompañado de alguien que te pueda ayudar en ese camino. Pero de nuevo, es esa sensación de que si superas tus problemas con otra gente, ¿vale? De nuevo, poniendo ese tema de la escalada como la vida, si superas tus problemas con otra persona que te está ayudando y que está tirando de tu cuerda y que te está aguantando, ¿verdaderamente estás escalando tú? ¿Estás superando tú los problemas? ¿O los está superando otra persona por ti? No creo que esta sea la tesis que se te quiera comunicar, y no creo que sea el mensaje que se te quiera dar de ninguna manera. Sin embargo, es el mensaje que tiene Mori en su cabeza. Es el yo quiero hacer las cosas solo, porque cuando hago las cosas solo me siento realizado de poder estar superando los problemas por mi cuenta. Mori es terriblemente asocial, es muy cerrado y muy introvertido. Es impresionante. Creo que una de las imágenes más potentes en este aspecto es cuando pasa por la ventisca en el K2 y baja, porque creo que tiene que buscar algo, no me acuerdo qué es, y ve las luces, o creo que es cuando lo echan, no me acuerdo precisamente, pero ve las luces en la ciudad y lo que piensa es, ahí hay gente. Y en lugar de sentir un alivio de que va a volver al calor, a volver a estar con todo el mundo, no tiene por qué superar esa escalada. En su lugar, lo que hace es darse la vuelta y volver a la montaña, porque ese es su miedo de relacionarse con el resto, es su miedo de vivir en sociedad. Ahí es donde entran las montañas. Las montañas están solas. Las montañas hablan contigo en el sentido de que te hablan como una forma de decir que la vida te habla y te pide que lleves a cabo determinados pasos para escalarla, ¿no? La montaña hace exactamente lo mismo. Sin embargo, en la montaña no hay nadie que te pida estar con él. Estás tú solo te enfrentas a la montaña. A no ser que lleves un equipo, como estoy diciendo, ¿no? Pero no hay una persecución. Nadie está detrás de ti persiguiéndote para que hagas esto, para que tengas un trabajo, para que te cases. No hay presión social de ningún tipo. Sin embargo, la gente que escala montañas termina con esa misma idea que Mori. Son gente con problemas muy serios a nivel social. Nadie sabe relacionarse bien. Todo el mundo tiene determinados problemas y por eso es por lo que están escalando, por eso están haciendo ese camino a la vida. Y me recuerda a un grupo de gente que está deprimida o que tiene determinados problemas y que están intentando solucionarlos juntos. Y sí, hay una sensación de apoyo y camaradería, pero también hay una sensación de que nadie te entiende igualmente. Nadie comparte los problemas que tú tienes, porque tus problemas son solo tuyos. Mucho más adelante, en el punto en el que está subiendo con Takemura creo que era, en efecto, Takemura, cuando está subiendo y él está con la cámara, ¿no? Lo que siente Mori es que está tirando de la cuerda que lleva a Takemura consigo, pero ya no es solo una persona la que tiene detrás, son miles y miles de personas que le están viendo. Y es esa sensación agobiante de que estás encadenado a toda la gente que te está viendo a hacer algo como escalar, que para Mori es algo tan introspectivo y tan propio, ¿no? Por eso mismo es por lo que no le gusta que Takemura esté con la cámara, porque él no quiere que otros lo vean. De hecho, casi que si no fuese por la prueba final, de una manera más literal en el manga, casi que Mori no llevaría una cámara para sacarse la foto en el pico.
Este viaje psicológico he de decir que es una absoluta locura a muchísimos niveles, pero sobre todo a nivel artístico. Creo que sobre todo en los últimos episodios se nota muchísimo más. El manga tiene unos tonos muy adultos, muy maduros. No es un manga anime clásico, por así decirlo, es decir, no tiene esos personajes con ojos saltones y demás, sino que tienen como caras un poco más formadas, más adultas. Lo cual no quiero que sea tampoco una crítica al diseño de anime. De nuevo, Aku no Hana es una de mis obras favoritas y se ve muy chibi animesco, ¿vale? Y aún así adoro cómo dibuja Shuso, por poner un ejemplo. Pero sí que es verdad que hay una diferencia en ese tono que se te intenta transmitir, y también lo que vienen siendo los escenarios es una gozada. Sí que es verdad, todo se ha dicho, a nivel artístico hay muchas veces que no entiendo qué carajo está pasando, porque obviamente me estás poniendo una montaña y todas las montañas son blanco y negro y de repente cae algo y digo, sí, está cayendo algo, ya está. No entiendo muchísimo más, ¿vale? Pero también quiero pensar que hay determinados aspectos que son relativamente entendibles desde un punto de vista de arte, porque es difícil transmitir cosas en ese blanco y negro propio del manga, sobre todo cuando pasan a tanta velocidad como se intenta transmitir en Koku no Hito. Pero los últimos episodios, a un nivel psicológico, la forma en la que se utiliza el arte para mostrar la cercanía al personaje, cómo se está comiendo su propia cabeza, cómo empieza a alucinar y a ver determinados detalles, es una locura, de verdad. La forma en la que de repente empiezan a girar las propias palabras, en las que se empieza a torcer absolutamente todo porque le falta oxígeno, es una maravilla, de verdad. O sea, de mis momentos favoritos del manga. Ahora, estábamos hablando de la gente, ¿no? La gente, ese grupo de gente con el que vas a escalar la montaña. No la que está abajo, sino la que todavía te encuentras cuando tú estás escalando la montaña. Ese grupo de gente, como estaba diciendo, por norma general, son gente que no entiende muchísimas cosas a nivel social, son gente con determinados problemas, obviamente, pero también hay gente que hace estas cosas por fama, simplemente. Todo este hacer cosas por fama, estos falsos escaladores, son obviamente una consecuencia directa de lo que sucede con la presión social. La presión social te dice que tienes que tener estudios, que tienes que tener un trabajo, que tienes que tener una familia y que eso es el éxito. Entonces el profesor o el director actúan como si el instituto fuese más importante que escalar, pero claro, de nuevo, si ponemos la escalada como superar problemas, superar la vida, es relativamente egoísta en cierto modo. Más que egoísta, es poco empático pensar que la otra persona no es que tenga un hobby, sino que tiene otras preocupaciones que no son el propio instituto. También te habla de, obviamente, el problema que hay en la gente que tiene determinados problemas a nivel social o psicológico para completar determinadas cosas que te llevan a ese éxito social, por poner un ejemplo, es esos estudios, ese trabajo, ¿no? Es decir, cuando tienes que ir y hacer escalada, no tienes tiempo para enfrentarte a los estudios o al trabajo, por poner un ejemplo. Y ahí es un poco donde esa metáfora verdaderamente a mí me parece sorprendente, porque creo que encaja muy bien. Obviamente, si es un hobby simplemente, pues sí, lo puedes dejar de lado. Pero en este caso ya hemos establecido que la escalada es muchísimo más importante que un hobby. Y que de nuevo estamos leyendo entre líneas. Y en ese punto en el que estamos leyendo entre líneas, obviamente no puedes literalmente dejar de escalar tus problemas, de intentar superarlos, de intentar superar tu vida y aprender a vivir. Porque si dejas de hacerlo y lo que haces es dedicarte a los estudios, te mueres. Porque literalmente nunca vas a poder sentirte vivo. Aquí es donde entran esos falsos escaladores, los que muestran que lo tienen todo hecho, son exitosos en la vida pero también han escalado, es decir, no tienen ningún tipo de cicatriz por haber escalado, no tienen que llevar a cabo ningún tipo de entrenamiento, ellos lo hacen todo a la perfección y además son excelentes en todo lo que se les tiene que pedir. Ahí por ejemplo está el caso de Ninomiya. Ninomiya es el jefe de ese grupo, ¿no? Que va al K2 a escalar y es un pavo rico que lo único que hace es ir de una a otra parte a conseguir más dinero. Desde el principio ya se le ve que tiene las manos limpias. No tiene unas manos con callos de utilizar el pico para escalar. No tienen los dedos, ¿no? Rotos de haberlo metido para agarrarse y escalar. No ha pasado por la escalada de verdad. Ninomiya es un caso muy concreto de alguien que no hace las cosas, sino que hace que otros lo hagan por él.
no conoce el dolor de ninguna manera, se salta los días duros y además lo llevan en un helicóptero a determinado punto de la escalada cuando hace buen tiempo, cuando ya no hay ningún tipo de problema, para sacarse la foto, hacer como que está escalando y luego volver abajo. Lo que le importa a Ninomiya no es la escalada, no es superar los problemas, es hacer como que lo supera para que otros lo miren y digan, Dios mío, qué bueno es este tío. Y obviamente aquí vamos a entrar en un terreno un poco más personal, pero yo no sé si ustedes han conocido gente así, pero yo sí. No necesariamente gente rica, de nuevo, tenemos que aprender a leer un poco entre líneas e interpretar un poco lo que nos cuenta un manga y no simplemente ver al rico, ¿no? La imagen de el rico. Que también conozco a gente rica, obviamente, que se las da... Mi madre suele decir tirarse el peo más grande que el culo, ¿vale? Pero bueno, que en inglés es una expresión que dice... Chew more than you can bite, creo que es como masticar más de lo que puedes comer, o más de lo que puedes morder, creo que era algo así. O bite more than you can chew, creo que... no lo sé, ¿vale? No me acuerdo. Los refranes en inglés me pierden un poco porque no los suelo escuchar muchísimo, tanto como sí que los escucho en español, obviamente, que es mi lengua materna, obvio. Pero sí, conozco gente así, conozco gente que se las da de haber superado los problemas. Conozco gente en ambos lados del espectro. He conocido gente que habla de tener muchísimos problemas y que mal estoy y es simplemente por dar pena, lo cual creo que ahora se hace muchísimo menos, pero casi como que la balanza ha tirado para el otro lado. A lo mejor es una consecuencia de que yo he crecido, a lo mejor es una consecuencia de a dónde va a parar el mundo, pero sí, antes generalmente la idea era un poco más el dar pena, el tengo un montón de problemas que alguien se apiade de mí, pero sí, he visto un montón de gente de esa manera, ¿no? Esa pobre mosquita muerta, ay Dios mío, si alguien se apiadase de mí. Es una cosa que también se ve mucho en señoras mayores, ¿no? Que siempre tienen un montón de problemas y no sé qué. Pero por otra parte, que no quiero tirar tanto a eso, lo único que no me gusta de eso es que luego no se le hace caso a la gente que sí que de verdad tiene problemas. Porque la gente tiene muchísima tendencia a confirmar esos sesgos, ¿no? De si uno me miente, todos me mienten, ¿no? Y es como, no, las cosas no funcionan así. Incluso si 9 te mienten no significa que el 10º te esté mintiendo. Que seas un poco más cínico o que cuestiones un poco más las cosas está bien, pero obviamente no puedes dar por hecho que la gente te está mintiendo solo porque 9 personas antes lo hayan hecho, ¿sabes? Pero bueno, como digo, dejando de lado eso, sí que he conocido gente en la otra parte del espectro y sobre todo lo conozco desde hace poco. Quiero decir, creo que hubo como un gran... me sale la palabra en inglés que es influx. Una afluencia, es que, o sea, es una palabra que conozco, obviamente. Influjo sí que es verdad que no lo habría dicho nunca, me suena súper mal. Pero bueno, es cuando llega un montón de gente y empieza a hacer algo, ¿no? Se popularizó ese rollo de ir a terapia. Y me parece muy muy bien, ojo, hay determinada gente que verdaderamente necesita hablar con un psicólogo. Determinada gente, me alegra bastante que estemos tirando un poco para atrás en el aspecto de no todo el mundo necesita ir al psicólogo. De la misma manera que no todo el mundo necesita ir al médico, ¿vale? Sí que es verdad que hay gente que no sabe manejarse emocionalmente, pero cuando ya te sabes manejar emocionalmente, cuando verdaderamente no necesitas superar determinados problemas, tampoco creo que sea totalmente necesario ir al psicólogo. Por norma general, igualmente casi que prefiero el que todo el mundo vaya al psicólogo que el que nadie lo haga, porque luego sí que es verdad que tiras un poco para atrás y dices, no todo el mundo debería, y ya está, ya cagaste ahí. Porque entonces ya la gente dice, ¿ves? Te dije que no tenías que ir al psicólogo, coño. Hay un montón de gente así. Yo conozco padres que siempre es, pues mi hijo no necesita ir al psicólogo porque no está loco. Y eso lo he oído muchísimas veces cuando no tiene absolutamente nada que ver. Si se encuentran mal, si necesitan hablar de sus mierdas, aunque sean mierdas, aunque lo interpreten como mierdas, vayan al psicólogo si pueden, obviamente. Por favor. Vale, les puede salvar la vida, es importante. Dejando de lado esto... Dios mío, los 29 años me están pesando. Igualmente les habría dicho lo mismo con 18 o con 16, ¿vale? Hasta con 14, pero bueno. Como estoy diciendo, sí que conozco gente que desde entonces, desde ese rollo de... Sobre todo cuando ves a chicas diciendo, cuando el chico va al psicólogo es una green flag. Cosa que odio, detesto el concepto de las green y las red flags porque se han llevado al extremo en el que ya no importan, porque cualquier persona dice cualquier mierda sobre ellas, pero bueno. En ese punto había tíos que eran como, yo sí voy al psicólogo y no sé qué. Y es como, pero no estás haciendo ningún tipo de trabajo emocional, ¿no? Porque verdaderamente el concepto de sí, voy al psicólogo, pues sí, hace determinadas cosas, pero tú tienes que hacer esfuerzo para superar determinados problemas a nivel psicológico, para entenderte mejor y para crecer emocionalmente. Es crecer tú, no lo va a hacer el psicólogo por ti, ¿sabes?
porque tú vayas y comentes 2 o 3 mierdas que te han pasado y que te tienen rayado. No cambia nada, tienes que saber enfrentarte a las cosas, crecer, ¿no? Madurar emocionalmente. Pero sí, de poco para acá sobre todo he visto gente así, y es una cosa bastante lamentable, y es sobre todo, como estoy diciendo, es el postureo, el parecer que sí que estoy haciendo el esfuerzo mental, el esfuerzo psicológico, pero por otra parte también la gente lo hace por mí, el psicólogo lo hará por mí, o sea, ya me ayudará el psicólogo, yo no tengo por qué darle más importancia, yo no tengo por qué enfrentarme a absolutamente nada por mi cuenta. Por otra parte, y volviendo al manga ya, hay que pensar en otro personaje que también es uno de esos falsos escaladores, que es el chico rubio que dice que va a ir a Francia y que no sé qué, que está en el instituto con él. Y que desde el principio se nota que él lo quiere hacer, quiere escalar, no por él, sino porque tiene que demostrarle al mundo que es mejor. Y se pone celoso y todo es una competición para él y... sorpresa, sorpresa, luego su vida es toda una falsedad, debe dinero y... como que lleva una vida terriblemente ostentosa y todo verdaderamente es por el poder y es por el control. Y creo que ese personaje está bien hecho, es simplemente que creo que no se ejecuta del todo bien. De nuevo, al final, cosa de la que hablaremos más adelante. Y este personaje se vuelve un tramposo, ¿vale? Literalmente, empieza a utilizar herramientas para pegarse a determinados puntos. Sin embargo, esas herramientas, esas trampas, no te sirven de nada, no te estás enfrentando a la escalada por tu cuenta. No lo haces tú, lo hace una herramienta por ti. Y creo que aquel personaje en el que mejor encaja este arquetipo de el falso escalador es Takemura. Takemura básicamente se enfrenta a la escalada no por una necesidad suya, sino por una necesidad de atención. Quiere llamar la atención de su ídolo, que es Mori. Quiere llamar la atención de todo el mundo, y por eso lo streamea, y por eso hace vlogs, y por eso X e Y. Y por eso quiere hacerlo, para llamar la atención de la chica esta que estaba en clase con Mori y que luego se convierte en prostituta y que luego se tira a Takemura, ¿vale? Luego quiere llamar su atención porque dice, hey, necesito que ella sea mía. Es esta cuestión de nuevo de enfrentarte a la vida no como una forma de crecer y de aprender y de seguir adelante, sino de sorprender al resto, de qué bien lo hace, qué bien se maneja en la vida. Sin embargo, sí que es verdad que Takemura no es un tramposo hasta cierto punto, porque después lo que hace Takemura es inyectarse drogas, que lo que hacen es aumentar su oxígeno, ¿no? Porque son, bueno, como drogas más bien son pinchazos para levantarle la polla, básicamente. Perdón, para levantarle el pito, muy bien. Es una especie de Viagra que supongo que aumentará el flujo de oxígeno en sangre o algo por el estilo, lo cual en determinados puntos puede resultar obviamente mejor, pero solo durante determinados minutos. Así que de nuevo se convierte en un tramposo, es decir, no puede escalar por su cuenta, necesita a otros que escalen por él, necesita drogas para superar esos problemas y sobre todo, no lo hace por él, lo hace por el resto. Ahí es donde creo que está el contraste perfecto en el personaje principal, en Mori Buntaro y en Takemura, que es que mientras Mori escala para encontrarse a sí mismo, es decir, introspección, Takemura lo hace para que otros lo encuentren a él, es decir, aprobación, llamar la atención. Takemura no está buscando superarse, no es su idea, no lo hace por eso, lo hace por los sponsors, por la medallita, por el reconocimiento, por la proeza sexual. Ambos personajes se sienten solos, pero uno quiere sentirse solo y superarse, y otro lo hace para que le miren en esa soledad. A partir de aquí creo que hay una búsqueda de volver a la sociedad y de cómo reintegrarse y... todo se ha dicho, creo que aquí es uno de los puntos en donde flojea un poco el manga, porque creo que le cuesta un poco encontrar esa bajada, ya que creo que el manga se centra demasiado en fijarse en la escalada como concepto principal, y todo lo que tiene que ver con la vida casi como que no se trata tan fuertemente como sí que lo hace la propia escalada. Esto a lo que lleva es que hay momentos en donde Mori crece fuera de pantalla, fuera del manga, y hay literalmente timeskips en donde no ves qué ha sucedido y te lo puedes imaginar, o simplemente son 5 páginas seguidas en donde se te explica con flashes y prácticamente sin ningún tipo de conversación del personaje qué es lo que le está pasando en la vida. Lo cual es bastante triste porque creo que este regreso lento a la humanidad es uno de los tópicos principales también de la obra, y es una forma de
no necesariamente la bajada de la cumbre, ¿no? Sino la forma de desde la cumbre ver las luces y no sentir que tienes que huir de ello. Desde el principio ya se te habla que una persona por su cuenta no puede cortar los lazos. Necesita a otra gente para poder sobrevivir. Es literalmente una cuestión en la que tenemos que vivir todos. Incluso aunque nos vayamos a las montañas como hace Mori Buntaro, todo el mundo necesita algo para vivir. ¿Puedes mantenerte por tu cuenta? Supongo que puede ser totalmente autosostenible. Pero en determinado punto siempre necesitas a alguien más. Y sobre todo a un nivel psicológico y a un nivel mental necesitas el contacto con otra gente también. De esta manera, estar solo y subir solo no es una forma de probar que puedes superarlo todo, sino una forma de probar que puedes en cualquier momento morir, porque es muchísimo más peligroso. La forma de la escalada por tu cuenta, de la escalada tú solo, es también una forma de decir voy directo a mi muerte, ¿vale? Porque la gente se puede enfrentar por su cuenta a sus problemas, obviamente, pero siempre vas a necesitar ayuda o en algún momento vas a necesitar ayuda y vas a necesitar que alguien esté ahí cerca para ti. Porque va a haber a lo mejor algún problema en algún punto que no vas a poder superar tú solo. Y si no tienes a alguien cerca, alguien que te pueda ayudar, te vas a caer y te vas a morir. Es entonces, en todas estas escaladas, cuando aparece Hana, que es la pareja posterior, ¿no? De Mori Buntaro. Y se conocen en determinado momento porque Mori simplemente está trabajando. Encuentra un trabajo haciendo las cosas que a él le gustan. Lo cual me hace gracia porque rompe muchísimo con ese concepto del principio de el director y el profesor diciéndole que la escalada no le va a dar ningún trabajo ni le va a llevar a ningún punto en la vida. Sin embargo, él, por su propio trabajo, por hacer las cosas que él quiere a un nivel introspectivo, lo que sale de él, encuentra un trabajo, encuentra gente que necesita lo que él hace. Y se dedica a ello meramente porque quiere. Y después eso lo que le lleva es a que cree una red de confianza en un trabajo en el que le necesitan con una persona, Adachi, que le necesita y que le apoya muchísimo. Y es en ese contexto social cuando empieza a confiar un poco más en Adachi, cuando encuentra a Hana, como estoy diciendo. Y son dos piezas que están rotas, ¿no? Pero que encajan perfectamente. Mori, por una parte, es una persona que quiere estar sola. Hana, por su parte, es una persona que no quiere estar sola, pero que la excluyen, la empujan fuera de los grupos por cómo es ella. Es esa necesidad mutua, esa mezcla que se da principalmente porque Mori se empieza a rodear de gente buena, como el propio Adachi, y empieza a confiar más en sí mismo, empieza a confiar en que las cosas que hace están bien. Y eso le permite abrirse y dar el siguiente paso y entender que tiene que dar ese siguiente paso para seguir hacia la cumbre. Y es, de nuevo, es una metáfora preciosa y creo que el manga la encaja muy bien. Es simplemente que me encantaría que se hubiese hecho con un poco más de paciencia. Me da igual, dame 3 volúmenes más, ¿vale? Me da igual. El manga puede ser más largo. Yo entiendo que los mangas se tardan un montón en hacer, ¿vale? Pero me apena bastante que la historia en este punto, que creo que es un punto súper importante para lo que te intenta contar la propia historia, casi como que pase de largo, como que diga, vale, pero esto no nos interesa, lo que nos interesa es cuando escala. Sí, me interesa cuando escala, pero también me interesa cuando baja. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y a partir de aquí es como decía, cuando el propio Mori crece con esta persona y como ambos van dando pasos, ¿no? Que parecen un poco excesivos, como muy rápidos, pero de nuevo, Mori siente y se muestra cuando está escalando el K2 que tiene que hacerlo, porque necesita seguir adelante, ¿vale? Sí, casarse da miedo, tener un hijo da miedo, pero necesita seguir dando el siguiente camino y seguir adelante. Hay un momento en el que Mori llora que a mí me parece verdaderamente espectacular, porque es el momento en el que se para en el baño y considera lo que podría haber sido si simplemente no se hubiese encerrado en sí mismo. Y esto es un punto en el que se ve a sí mismo como una especie de, no sé, parece como un lagarto gigante, como una especie de dragón de Komodo, ¿no? Es esa idea del Mori que se da cuenta de que está solo y de que no le gusta estar solo, y de que todo lo que ha hecho es tirar, huir y abandonarse a sí mismo. Y ahí yo creo que es cuando rompe y cuando piensa, y si no me hubiese encerrado en mí mismo, a lo mejor habría salido con esta persona, habría tenido este tipo de vida. Sin embargo, estoy aquí y no me gusta lo que estoy haciendo. Y creo que es ese punto de inflexión en donde acepta que lo que estaba haciendo era de nuevo un camino hacia el suicidio. Y es donde empieza a entender que no quiere escalar solo, no tiene que escalar solo. Ahí es cuando él mismo empieza a subir la montaña y cuando se da la vuelta y mira las luces y ya no piensa
en todas esas luces hay gente, me voy, sino en esas luces hay gente y entre esa gente está mi familia. Quiero volver. Es también por qué trata a Takemura de la forma en la que lo trata, por qué le dice te voy a acompañar al K2 y por qué vuelve a pensar en acompañarlo al K2, no solo por su propia parte, por lo introspectivo, porque una vez Takemura muere podría bajar perfectamente, lo hace literalmente porque tiene que hacerlo, porque ha sido lo que tenía que hacer desde el principio y aunque lo tiene todo abajo, todavía no ha escalado la cumbre, todavía no ha superado todos sus problemas, todavía queda algo por superar. Y aquí yo, la forma en la que lo pienso es que Mori se está viendo a sí mismo como sí, tengo una vida aceptable pero me sigue faltando algo. Es esa sensación de vacío, esa sensación de apatía prácticamente, de lo tengo todo, ¿qué más puedo pedir? Pero ese todo se siente tremendamente superficial, hay algo que sigue fallando, ¿vale? Y lo estoy diciendo porque yo me he sentido así en el pasado y conozco muchísima gente que se ha sentido así en el pasado, como que sí, tienes un trabajo, tienes una familia que te quieres, tienes una pareja y tienes amigos y tienes... Pero todo eso se siente, de nuevo, tan jodidamente superficial, hay algo que está dentro de mí tan jodidamente mal. Y ahí es donde pega de nuevo The Climber. Ahí es donde Koku no Hito muestra esa sensación tan profunda y tan poco discutida. Se muestra muy poco, en mi opinión, de que sí, lo puedes tener todo y aún así puedes sentirte vacío. Y ahí es donde caminamos hacia el final, donde empieza a escalar hacia la cumbre y cuando llega, ahí está, ha superado todo. El final yo creo que es una de esas cosas que se van a discutir muchísimo a lo largo de los años, pero muy sencillamente la forma en la que yo lo entiendo es que Mori Buntaro llega a la cumbre y luego baja, ¿vale? Pero cuando baja ya no es Mori Buntaro. Mori Buntaro, que verdaderamente cambia de nombre porque toma el nombre de Hana y no sé qué, pero el señor que escala, Mori Buntaro, ha muerto en la cumbre. Ahora quien baja es el hombre de familia, no me acuerdo cómo era el apellido de Hana, pero es el otro Buntaro, ¿vale? Hay dos, pues su yo del pasado, el que necesitaba subir a la cumbre, ¿no? El que necesitaba la escalada, ya no está, ya ahí ha quedado, ya ha superado todo lo que tenía que superar. Y ahora lo que queda es la bajada y volver a pasar tiempo con su familia. Sin embargo, el final también es tremendamente realista, en tanto que no es necesariamente que muera. Y creo que, en mi opinión, es un mejor final que no muera que lo haga. Porque, de nuevo, si mostramos al personaje que muere, es una forma de decir, has superado la vida y ahora te mueres, ¿sabes? Has superado tus problemas, toma, tragedia. O sea, no me gusta tanto eso, el drama por el drama no me suele gustar. Sin embargo, creo que para lo que te intentan narrar el propio manga, que es el volver y el tener esa otra vida y ya no tengo ese vacío que me persigue a superar la vida, ahora sí que puedo vivir tranquilamente, creo que queda como un muy buen final, un final muy bonito. Sin embargo, como estoy diciendo, el final es muy realista. Pierde dedos de las manos, de los pies, no puede caminar correctamente, porque esa escalada te deja con cicatrices, te deja con una marca de por vida, ya que superar esos problemas mentales no es sencillo y te va a dejar, es la marca del trauma, es el problema de pelearte contra determinadas cosas y desarrollar determinados comportamientos que te van a perseguir durante el resto de tu vida y no vas a ser una persona normal porque no puedes reaccionar con normalidad a determinados aspectos. Y en este sentido, el manga me parece prácticamente perfecto. Creo que tiene una de las mejores metáforas a un nivel general, a un nivel nuclear. Todo se ha dicho. Obviamente el manga tiene determinados problemitas y ya saben que me gusta destacar esos problemitas. Algunos ya los he comentado, ¿no? Como, por ejemplo, este personaje que conoce después de la escalada cuando lo penalizan, ¿no? Lo descalifican porque no estaba utilizando la cuerda. Conoce a un personaje que es rubio y que habla de la escalada él solo y luego lo encontramos en los últimos capítulos y digo, ¿y quién es este? Ya no me acuerdo de quién es. Muchos personajes aparecen durante 2 capítulos y no se vuelven a tratar en todo el manga. Otro ejemplo bastante claro, y este siendo un personaje que es muy grande, es Ninomiya. Ninomiya, el personaje este rico que es el jefe y no sé qué, aparece, hace su cosa, te muestra el tipo de personaje que es y cuando pasa la tragedia no se vuelve a hablar de él en ningún momento. Hay determinados personajes que incluso rozan el ser el protagonista, como este chico que dice que va a ir a Francia y no sé qué, que aparecen y vuelven a aparecer durante el manga, pero que luego su historia no lleva a ninguna parte, no se habla más de ellos, no se te muestran más. Y esto es una cosa que por una parte no me ha gustado, pero por otra parte me parece tremendamente atrevida del manga y me gusta.
Porque es que no pasa esto en la vida verdaderamente. No conoces a gente y los conoces durante 1 o 2 meses y te dejan una marca muy grande en ese periodo de tu vida y luego te olvidas completamente de que han existido y no vuelven a pasar por tu vida nunca más. No sabes qué ha pasado con ellos y me gusta mucho porque es una forma muy anti-manga de narrar. Quiero decir, por ejemplo, pienso en Oyasumi Pum Pum, ¿no? Y Oyasumi Pum Pum tiene 40 personajes y todos siempre tienen una historia y se les narra y no sé qué. Y eso no es muy particular a la hora de narrar historias de los personajes. Obviamente el central es Pum Pum, pero siempre todos los personajes como que terminan rotando alrededor de la historia, ¿no? En este caso, en Koku no Hito, se presentan personajes y nunca sabes si van a volver, porque hay gente que aparece en tu vida y no sabes si van a volver. Y hay gente que vuelve, pero estaba muerta en ese momento en el que ha vuelto. Ya no la puedes volver a ver. La muerte ni siquiera es una cosa tremendamente dramática, es seca, no tiene impacto, verdaderamente. Muchas veces el personaje muere y ya está, silencio. Y es que Koku no Hito no va de el grupo de personalidades fuertes, no va de aquellos que rodean a Mori. Casi que incluso te diría que a veces no va de Mori, va de la metáfora de la escalada. Y en ese sentido creo que la metáfora es muy poderosa. Es una de las mejores metáforas que he visto narradas en un manga, de lejísimo. Todo se ha dicho, creo que la metáfora se gasta, ¿vale? Este es uno de los problemas de narrar historias a través de una metáfora, que es que si me presentas simplemente la metáfora de la escalada, pero no le das algún juego, sí, ya te he leído, ¿vale? Te he leído haciendo 2 escaladas en picos distintos. Bueno, de hecho es en el mismo pico, pero ¿vale? Llega un punto en el que ya no tienes tampoco muchísimo más que comentarme. Lo cual en cierto modo y obviamente es mentira, porque si se paran a pensarlo, he estado hablando, yo que sé, 40 y pico minutos ya sobre todos estos aspectos de la propia escalada y cómo el manga lo gira por aquí, le da la vuelta por acá. Sin embargo, casi que como que siempre trata de lo mismo, de la escalada y de superar la vida, y ya está. No hay muchísimo más. Hay los tramposos, ¿vale? Eso por una parte. La bajada, ok, creo que se podría haber dado un poco más de impacto al momento de la bajada, el momento en el que miras atrás y ves lo que has escalado y casi como que te sientes realizado por ello. Creo que no se trata lo suficiente en el manga. El ver a la gente en sus luces y en sus edificios, ¿no? Y pensar, vuelvo a la montaña, otro de esos tópicos que se tratan. Pero son como pequeñas cositas que giran en la metáfora central. Y no sé si da para 17 volúmenes como tal. Lo cual es raro, porque también por otra parte le habría pedido otras cosas al manga y le habría pedido un poco más de pacing. No sé, casi como que esos saltos temporales en los que, como digo, Mori de repente se casa con esta mujer y tiene un hijo y no sé qué y todo pasa en menos de un capítulo y dices, ¿qué? ¿Dónde estaba? A mí me rompen un poco, me sacan un poco porque todo gira de nuevo en torno a lo mismo, todo vuelve al mismo tópico. Y el tópico es excelente, de nuevo lo quiero repetir, pero me habría gustado que a lo mejor se tratase en otros aspectos que no tengan tanto que ver con el problema y con la escalada directamente, sino también con todo lo que viene alrededor de la escalada. Y se aparcase un poco de vez en cuando. Entonces a lo mejor el manga podría haber sido más largo, pero que no fuese solo tratando la propia escalada. Sin embargo, tienes lo que vienes buscando, supongo. Esto es una queja muy pequeña, ¿vale? De nuevo, me ha encantado el manga. Es simplemente que cuando lo he leído he dicho, hay determinadas cosas como eso, llegar a determinado personaje y que el protagonista diga, este es no sé quién, y yo como, ¿quién? Y tener que buscarlo en internet, eso es una salvajada, en mi opinión. Aún así, como he estado diciendo hasta ahora, creo que es uno de los mangas más poderosos y con la metáfora más fuerte que he leído en muchísimo tiempo. Frisia me gustó más, todo se ha dicho. Frisia es probablemente mi obra favorita de este año. De lejos, además, porque Chino Wadachi me lo leí el año pasado. Así que sí, Frisia probablemente sea mi manga favorito de este año. Pero es que este manga, si hubiese arreglado solo ese par de cositas, simplemente el pacing, yo creo que arregla el pacing y me vale, porque el tema de que los personajes no sepa quiénes son y demás, lo puedo entender y creo que de nuevo es atrevido y eso le da incluso más puntos de los que les quita. Pero, no sé, hay determinados aspectos en donde sí que he pensado, ok, me he perdido. O sea, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Porque siento que a veces el tiempo pasa tan lento y a veces el tiempo pasa tan rápido, ¿no?
Y no sé, a lo mejor es simplemente una forma en la que se narra el propio manga y que yo no comparto, pero a lo mejor por mi experiencia como lector, sin más, no tiene tanto que ver con que sea una mala forma de narrar, sino que es una forma de narrar a la que yo no estoy acostumbrado, sin más. Es uno de los mangas más adultos que he leído en mi vida, lo cual me alegra muchísimo porque, a ver, Frisia también lo era en de determinada manera, pero creo que como que Frisia está un poco en ese punto joven adulto, ¿no? 20, 22 años, ese punto en el que das el paso entre Dios, qué guapo, pavos matándose, y es como, no, pavos matándose, pum, muerte seca, ¿no? Violencia cruda. Que es un poco como, no sé, es casi como la evolución de Shingeki no Kyojin, que es ese punto en el que hay política y determinadas cosas de por medio, pero la violencia sigue siendo, yo qué guapo, mira el Levi este saltando de un lado a otro. En fin, la cuestión es que sí, es un manga tremendamente poderoso, y es un manga tremendamente adulto, pero también es verdad que es un manga en el que he sentido que se podrían haber arreglado esas dos cositas y habría sido un 10 de 10 para mí. Con eso dicho, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque llevo una hora grabando todo esto, así que suficiente yapping. La verdad es que el manga es bastante largo. Les digo, porque lo tengo aquí. La siguiente semana hablaremos de Moriarty de Patriot, temporada 2, que es lo que vamos a estar viendo. Y dentro de 2 semanas toca manga de nuevo, y el manga será Homunculus, que Homunculus de Hideo Yamamoto es literalmente mi vídeo más visto en este canal. Que es un manga un poco de culto, por así decirlo. Y es un manga que definitivamente me interesa y que quiero leer de nuevo, porque yo creo que cuando lo leí casi como que a lo mejor no me llegó en el momento justo de mi vida, y ahora sí que no sé, puedo estar un poco mejor preparado para leerlo. No sé, todo depende, hay manga que creo que sí que es relativamente más sencillo de leer o que valoras más en determinados momentos y hay otros que no. Creo que Homunculus en ese caso es uno de esos mangas que podría haber valorado un poco mejor en determinado momento. Pero a lo mejor era un poco más joven, a lo mejor era, no sé, tenía menos trayectoria leyendo manga de esa manera. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.